Le oímos. Pero le oímos. Ahora sí. Tuvo la semana esperando el momento, pero me empecé como a la 1:10, ya sé que estuvimos Se escucha muy bajito. muy bajito. Bueno, se escucha muy bajito, no se escuchaba bien. Vamos a comenzar. Buenos días para todos. 5 en punto de la madrugada. Damos inicio a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días a todos los presentes. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, una feliz mañana. Permítanme, estoy dando entrada aquí. Una feliz mañana a todos. Espero hayan descansado bien y nos levantamos juiciositos a estudiar la Biblia. Acabamos de escuchar el video de introducción que me recuerda todos los días que cuidado porque puedo ser engañado. Cuidado, podemos ser engañados. Mire que nadie os engañe. Y precisamente me llamó la atención que estamos estudiando el nombre de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada? Que la Biblia no fue escrita en griego, no fue escrita en español, ni en inglés, ni en alemán. Que para que llegase a esos idiomas oído, inició con el hebreo del Antiguo Testamento. Les expliqué por qué todavía no hay griego. Les expliqué por qué en el Nuevo Testamento es el Imperio Romano cuando se escribe el Nuevo Testamento, pero no en latín, sino en el griego que todo el mundo hablaba porque el imperio anterior era griego. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hemos estado analizando lo que está pasando. Aquí me mandaron una foto ahorita que me dejó consternado de colegios en Bogotá que ya están introduciendo cartillas y textos de la comunidad LGTBI y los padres se están preguntando qué tenemos que hacer. Bueno, precisamente, mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Él, y esa palabra es importantísimo. Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido, el ungido. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que le van a decir a usted que Aarón fue ungido, ¿verdad o no? Para ser sumo sacerdote, la unción del sacerdote. Que David fue ungido para ser rey, y que la Biblia está llena de personas que son Cristos. No es cierto, porque precisamente el Cristo no es David y nunca él se hizo llamar Cristo. El Cristo no es Aarón, el Cristo no fue ninguno de los ungidos en el Antiguo Testamento, porque ese término ungido es el término que se le da al que viene profetizado desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que iba a ser el libertador, el salvador. Ese es el ungido. Así que por favor anoten esto, guárdenlo siempre, porque ya hay predicadores de sectas que le están enseñando a la gente que eso del ungido y el Cristo no era cierto. El problema oído
es que la misma Biblia enseña que si usted no cree que Jesús es el ungido por el Padre para salvarnos, se condena. Vamos a mirar un momentico segunda carta de Juan. No, primera carta de Juan. Después vamos a la segunda. Alguien que me ayude, por favor. Primera carta de Juan. Recuerden que estamos estudiando segundo libro de Samuel, capítulo 24, y llegamos al versículo 16, y cuando el ángel, segundo libro de Samuel, vamos a buscarlo aquí rápidamente, capítulo 24, ese es el texto que terminamos hace unos días, capítulo 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, estoy en primer libro, capítulo 24, 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y deben tener subrayada esta frase: y el ángel de Jehová. Estamos estudiando eso. En la clase pasada veníamos hablando de quién es el ángel de Jehová, el enviado de Jehová, que es Jesucristo, el enviado, el que el Padre envió, y que la palabra Jehová no está en los textos originales, sino que realmente es YHWH, el original, y de ahí se desprende un solo YHWH, porque la palabra Dios tampoco está en los textos originales, sino que está en YHWH, un solo YHWH manifestado en tres personas, y ahí quedamos: YHWH Padre, YHWH Hijo y YHWH Espíritu Santo. Ahora, traducciones al castellano, como hay gente abusiva, perdónenme la expresión, hay gente que le adulteró la palabra, entonces a ese YHWH hay gente que se le dio por colocarle la E y la A. Entonces tenemos Yahvé. Eso es al inglés. Y al castellano se les dio por colocarle Jehová o Jehová. Pero eso es una adulteración. Nosotros que ya sabemos, mirad que nadie os engañe. Usted que ya sabe, entonces en su mente ya sabe a qué se refiere. La palabra Jehová, estaba mostrándoles versículos donde Jehová le dice a Jehová, ¿me hago entender? Donde Dios le habla al diablo y le dice, donde dice: y Jehová le dijo al diablo, a Satanás, Jehová te reprenda. Y la gente queda perdida. ¿Por qué no dice que el mismo? Es porque está hablando el Padre y el Hijo. Pero en el Antiguo Testamento, esa revelación de Padre, Hijo, no existía. La revelación fue dada de a poquito. Año tras año iba siendo dada. Y usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento, pues cuando usted termina de leerlo, no queda ese concepto establecido. Ese concepto se establece con Jesucristo. Un día Jesucristo le dice: ¿por qué me vais a apedrear? Y los fariseos le contestan, los judíos: te vamos a apedrear porque tú, diciendo que eres hijo de Dios, te estás haciendo Dios. Porque él les había dicho también en otra ocasión: antes de Abraham yo soy. Ese YHWH, ¿se acuerdan qué significa en Éxodo capítulo 14?
capítulo 4, perdón. YHWH significa yo soy. Y cuando Jesús le dice, es que antes de Abraham yo soy, les pronuncia las palabras que ellos conocen desde la antigüedad y cogen piedras y lo van a matar. Y Jesús alcanzó a escabullirse. Pero a Jesús lo iban a matar, ¿por qué? Porque Él trae la revelación, ¿cuál? De que el Padre envió al Hijo. Esa es la palabra Cristo. No es un mero ungido como David, como Aarón. Es un ungido del Padre que lo envió al mundo a salvarnos. Si usted no cree eso, oído, escuchen. Buenos días, Olfa, Edilia, Luzdari, Marelvi, Lisset, Marle. Buenos días, no las había saludado. ¿Cómo está Ramón? ¿Cómo está Alejandro? Amén. ¿Cómo está Alberto? Buenos días. Oye, creer en Dios no te salva. Oído a lo que estoy diciendo, creer en Dios no te salva. Santiago 2:19, ¿qué dice? Los demonios también creen. Búsquelo, por favor. Santiago 2:19. Estamos hablando de cosas muy profundas, porque para eso es esta escuela, para masticar doctrina pesada. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El ser que más cree en Dios es el mismo diablo. Lo conoce y le obedece. Creer en Dios no te salva. ¿Qué te salva? Creer en Cristo. Un día el Señor le dice a los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? Que tú eres Juan el Bautista resucitado, que tú eres el Elías resucitado, que tú... y le dice muchas cosas. Y él les pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa la palabra Cristo? El enviado, no, le falta. El enviado, Alejo, micrófono. El enviado por Dios. El enviado por el Padre, porque recuerde que Jesús es Dios. O usted me habla de la Trinidad como unidad, o me habla de las tres personas aparte. Recuerden no mezclarlo. El enviado del Padre para salvar la humanidad. Oído, Aarón es el sumo sacerdote, él fue ungido. Pero Aarón no es el salvador del mundo. David, por el profeta Samuel, fue ungido. Pero David no es el salvador del mundo. ¿Estamos claros? ¿Me estoy haciendo entender? El Cristo significa el que el Padre envió para salvar el mundo. Y ese sí es uno solo. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Por eso recuerden la palabra Jesús, Yahshua, que significa Dios hecho carne en medio de nosotros, la palabra Emmanuel, Dios en medio de nosotros, que nos vino a salvar. No nos vino simplemente a visitar, nos vino a ¿qué? A salvar. Ojo que esa doctrina es la base nuestra. Y cuando Pedro le está diciendo,
tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el que el Padre envió para salvarnos. Y le remata diciendo, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Estamos claros? Ahora, miremos qué dice Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Capítulo 2, versículo 22 y 23. ¿Qué dice, por favor? A ver, los nuevos, Alberto, Edilia, Noris, buenos días. Y todos, esta doctrina... Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Esta doctrina... Gracias. Esta doctrina tenemos que aprenderla bien. Porque si usted no la maneja bien, entonces los falsos profetas que están dentro de la congregación pueden hacerlo perder. Oído, creer en Dios no te salva. Todo el mundo, la mayoría cree que hay un Dios. Los demonios, Santiago 19, creen en Dios y tiemblan. ¿Qué es lo que salva? Creer que Jesús es el enviado a salvar. Por ejemplo, si una persona se suicida, ¿esa persona está creyendo en Jesucristo? Esa persona pierde la fe, sea cristiano bautizado, ya no cree que Jesús es el Cristo, el que lo va a salvar de los problemas por los cuales se suicida. Porque oído, nadie en el mundo se suicida porque le ha ido bien, ¿o sí? ¿Ha conocido el caso de alguna persona diciendo, bueno, ya tengo casa, carro, beca, yate, avión, me ha ido bien, los hijos ya se graduaron, tiene familia, estoy excelente, ahora nos vemos, parto de este mundo y me suicido? No. Toda persona que se suicida tiene primero un cuadro emocional bajo. Tiene problemas y pensamientos tristes que lo van llevando a esa decisión. Problemas económicos, emocionales, sentimentales, de salud, el que usted quiera. Y si esa persona no conoce al que vino a salvarlo, pues termina suicidándose. Una chica que se suicida porque el novio la dejó, no conoce el amor de Jesucristo. Un hombre que mata a otro no conoce a Jesucristo. ¿Qué dice, por favor? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Ojo, por favor, vamos alejándonos un poquito de la jerga católica, ¿no? Primera carta de San Juan, eso es católico. El apóstol Juan. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? Capítulo 2, versículo 22 al 23. Dale, mano. Del 21, porfa. Desde el 2 al 23. Perdón. 22 y 23. 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Lo escucharon? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el que el Padre envió a salvarnos. Eso significa la palabra Cristo.
Ramoncho, buenos días, ¿cómo estás? Ramón. Carlos Ramón Cedeño, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, hermano David. Si yo te digo a ti, el Estado te va a cuidar, ¿qué significa la palabra Estado? Estado es todo lo que está dentro de un territorio delimitado. Eso es un Estado. Bueno, el Estado, ¿sí?, se divide en tres: administrativo, legislativo judicial. y judicial. Si yo le digo a usted que el Estado lo va a cuidar, a proteger, estamos hablando que el administrativo, que es presidentes y ministros, estamos hablando que el legislativo, que son los senadores, y de la Cámara Baja, y estamos hablando que los judiciales, policía, ejército, te va a cuidar. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es un conjunto. Esa palabra guarda un significado. ¿Estamos claros? ¿Les queda claro? Hermano, había una pregunta. Dígame. ¿Y la república? Ya eso es otro concepto. País, nación, república es otro concepto. Tiene que ver más con el conjunto de leyes, lo que es la república. Pero ¿para dónde voy? Escuchen lo siguiente. Préstenme atención. Cuando usted habla de Cristo, cuando una persona habla del Cristo, tiene que entender que la palabra Cristo es una idea completa. No es el apellido de Jesús, ¿no? Sino que el Cristo significa ¿qué, Willington? Cristo el enviado. ¿Qué significa la palabra Cristo? No te oigo. No, nada, no sirve. ¿Qué significa la palabra Cristo, Jesús Alberto? ¿Me están escuchando o no, Jesús Alberto? Alberto Jesús. Señor. Parece que no me oyen. ¿Sí me están escuchando o no me oyen? Por favor. Sí, claro, se escucha bien. Sí. No, es que le hago una pregunta a Alberto. Alberto, ¿me escuchaste o no me escuchaste? Sí, señor, sí lo escuché. Contéstame. ¿Qué significa la palabra Cristo? No lo sé. Bueno. Alejandro, ¿qué significa la palabra Cristo? El enviado por el Padre. Póngale cuidado. La palabra, ¿por qué les estoy haciendo este énfasis? Porque precisamente los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el ángel Miguel. No sé si ustedes sabían eso. Usted habla con los testigos y para los testigos de Jehová, el arcángel Miguel es Jesucristo. Y usted les pregunta, ¿por qué? Porque la palabra arcángel significa el primer enviado. ¿Ya se dieron cuenta del error? ¿Qué significa la palabra arcángel? Arc, primero. Ángel, enviado. ¿Se dieron cuenta? Entonces ellos se van a decir, es que la palabra Cristo, y mire el error, Alejo, la palabra Cristo significa el que el Padre envió. Y el arcángel Miguel, el Padre lo envió. Por eso Jesús es el arcángel Miguel. No, porque le falta un pedazo a Cristo.
La palabra Cristo, apréndanlo por favor, significa el que el Padre envió para salvarnos. ¿Me estoy dando a entender? El arcángel Miguel sí es un enviado, es el primero, por eso tiene la palabra arcángel. Oído, no existe arcángel Gabriel ni arcángel Rafael, eso es mentira. El único arcángel es Miguel. ¿Por qué? Porque la palabra arc, la que se coloca antes de ángel, arc, significa el primero. ¿Me hago entender? Pero aunque estos ángeles, ¿qué significa la palabra ángel? Enviado, fueron enviados, no son el Salvador del mundo. Por eso, Alejo, tenemos que colocarle que nos vino a salvar. Si usted no le coloca a la palabra Cristo el enviado del Padre que nos vino a salvar, por eso los testigos de Jehová colocan que el arcángel Miguel es Jesús. Miguel no vino a salvarnos de nada. Miguel vino a traer un mensaje, Miguel vino a pelear por el cuerpo de Moisés, Miguel vino a hablar con Daniel, pero oído, no nos vino a salvar la vida, el alma. ¿Estamos claros? Alberto, ¿qué significa Cristo? El enviado de Dios para salvarnos. ¿Jesús es Dios? Entonces él se envió a sí mismo, ¿cómo así? Se envió hecho carne, porque él es... Sí, o sea, se envió a sí mismo hecho carne, en representación de su hijo hecho carne, porque él es energía. O sea que Jesús es el Padre. Jesús hace parte del Padre, sí, son tres en uno. Espérate. ¿Se dan cuenta cuando uno empieza a definir las cosas, cómo cambia? ¿Cómo se llama tu empresa, Alberto? La empresa se llama Copicom. Y tú le puedes decir a Copicom, y tú le puedes decir a alguien, vengo porque Copicom me envió, ¿sí? No, podría decir vengo en representación de Copicom. Ah, pero tú no puedes decir que Copicom te envió. ¿Ya se dieron cuenta? No. Entonces, oído. Una pregunta, Alberto. ¿Tienes abierto Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 y 23? Léelo, por favor. Permítame buscarlo. Ya entendí por qué. Los demás, ¿me hice entender? ¿Sí? Sí, señor. Por mi Oído. parte, sí. El error es decir, es que Dios envió a Jesús. Porque es que Dios es una Trinidad y Jesús hace parte de la Trinidad. Lo real es decir, el Padre envió a Jesús. Ahora, si Jesús es el Padre para los unitarios, entonces ¿él envió a su Hijo o se envió a sí mismo? ¿Cuál de las dos? Por eso es que segunda de Juan dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el que el Padre envió para salvarnos. Ese es un mentiroso. Este es anticristo, el que niega, y mire que de una vez lo dice,
el que niega que hay un padre y hay un hijo. Cuando un unitario te dice es que el padre y el hijo son la misma persona, está negando ya los dos. Debemos entender que el padre es uno y su hijo es otro. No es la misma persona. Primera de Juan capítulo 2 versículos 22 y 23. Y remata: todo aquel que niega al Hijo, o sea, ¿usted está negando que Jesús es el Hijo del Padre? No, yo no le estoy negando, no, lo que estoy diciendo es que Jesús es el mismo Padre. Pues obvio que están negando que Jesús sea el Hijo del Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa que Jesús no es el Padre, ¿es el qué? ¿Cuál fue las palabras de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesús y el Padre, Alberto, no son la misma persona. Alberto Jesús. Presente, señor. Entonces te pregunto otra vez, ¿el Padre se envió a sí mismo o el Padre envió al Hijo? Envió al Hijo. ¿Cierto? Entonces la palabra Cristo significa, por eso dice Jesucristo o Jesús el Cristo, o sea, Jesús es el enviado del Padre para salvarnos. No vaya a dejarlo en solo enviado del Padre, porque Miguel fue enviado, Gabriel fue enviado, que son los dos nombres de únicos ángeles que hay. Rafael no existe, ¿no? La palabra Rafa en hebreo significa bandera. Rafael significa él es mi bandera. ¿Quién? El mismo Dios es mi bandera. No sé si ustedes ya se dieron cuenta. Lisette, Marelvis, ¿están por ahí? Luz Dari, Lidia, Marle. No sé si ustedes ya ya ustedes se dieron cuenta del error de traducir la Biblia al castellano cuando le metieron esas palabras que no eran. Hubieran dejado quieto eso en lugar de Jehová. Mire, ¿alguien ya leyó la Biblia del oso? ¿Se acuerda que hablamos de la Biblia del oso? Que Alberto, tú nos mandaste la ¿cómo se llama? Sí, señor, yo envié el link para poder verlo y el PDF. Bueno, no sé cómo está ese link, me tocaría revisarlo, pero oído, en la Biblia del oso... Perdón, profe, el link fue el mismo que revisamos aquella vez que todavía tenían los escritos raros, que se escribía diferente. Sí, pero es que... ese escrito raro, entonces no está bien, porque ahí leímos Jehová. Y en la Biblia del oso original, en la escrita, no está la palabra Jehová, está YHWH. Y no está la palabra Dios, está Elohim, Kyrios, Adonai, que significa Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores. Kyrios significa el dueño de todo. Elohim, el plural, la palabra creadores, jueces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los jueces. Entonces, ¿se dan cuenta el problema del castellano? Que nosotros enseguida vemos que hay un error grandísimo, porque aquí dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús proviene del Padre, que lo envió el Padre a salvarnos. Vamos ahora a segundo libro de Juan, segunda carta del apóstol Juan, versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? Willington, ¿dónde andas? Te me fuiste. Segunda
carta de Juan, versículos 9 y 10. Ojo, esto es doctrina pesada. Usted no se puede salir de esta doctrina porque si no termina en los mormones, termina en los adventistas, en los testigos de Jehová que dicen que Jesús, oído, Jehová los testigos de Jehová dicen que Jesús es enviado por el Padre a salvarnos, pero ellos no adoran a Jesús. Y ese es otro error. Los mormones te van a decir que si tú cumples las leyes, te vuelves un Dios. Los adventistas te dicen que tienes que esperar el juicio. Y si yo tengo que esperar el juicio, entonces Jesús no me ha salvado. No es el Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee? Segunda carta de Juan, capítulo 9, versículos 9 y 10. Dígame, Alberto. Profe, estoy revisando aquí el PDF que envié al grupo. Sí. Y sí, el grupo, en el PDF sí aparece con YHWH. Por ejemplo, aquí dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, YHWH Jireh. Entre paréntesis. Hazme un favor. En ese PDF, si eres tan amable, puedes buscar Isaías, capítulo 11, versículo 2. Que ese es un texto clave con el que yo reviso Biblias antiguas, a ver si está bien escrito. Bueno, mientras él lo busca, Isaías 11, 2. Mientras él lo busca, ¿quién lee, por favor, segunda carta de Juan, versículos 9 y 10? Mire lo delicado de esta doctrina. Marle, Noris. Dale, Noris, no te oímos. Se me fue Marle. Edelmira. ¿Nadie más? Sí, estoy sin las manos ocupadas. Bueno, Ya va a leerlo. cualquiera que se extravía Segundo. y no persevera en la doctrina de Cristo, en la doctrina de que el Padre envió a su Hijo a salvarnos, no tiene, interesante, no habla del Padre, no habla del Hijo, habla del conjunto, habla de Dios, la Trinidad. El que persevera en la doctrina que el Padre envió al Hijo a salvarnos, este sí tiene, y mire que ya no dice Dios. ¿Se dan cuenta del texto cómo es de preciso? En la primera parte habla del concepto de Cristo y dice no tiene a Dios. Y en la segunda parte cita el contexto de Cristo y de una vez hace la diferencia. Este sí tiene al Padre y al Hijo. Isaías capítulo 11, 2, Alberto. Dice aquí, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Alguien me puede decir por qué Juan le está diciendo a la sierva amada, a la escogida, a la elegida? Ya ahorita, Alberto, sí, tenlo ahí. ¿Por qué le está diciendo no recibas a nadie en tu casa si no cree que Jesús es el enviado del Padre a salvarnos? ¿Por qué? Porque si tú lo recibes en tu casa, tú estás participando de sus malas obras. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué? Profe, diría yo que es como
como la cizaña, cuando alguien va al terreno ajeno y siembra con intención la cizaña para destruirlo, para que no siga creciendo la palabra. No, pero ahí habla de cizaña. ¿Qué dice el texto? No te salgas del texto. Quédate en lo que el texto quiere decir. No está hablando de cizaña. A ver, ¿qué pasa si viene una persona a mi casa y no cree que Jesús vino a salvarnos? Esa persona todavía vive En el mundo. Y el mundo del pecado. en el pecado, no ha sido salvo del pecado. Porque ¿a qué vino el Señor? A salvarnos de la muerte espiritual, del pecado, de la enfermedad. ¿Recuerda cuando estudiamos la soterología? Soter, que es la palabra griega para salvación. La soteriología, que es el estudio de la salvación. Si el Señor no lo ha salvado a usted de las maldiciones del pecado, usted no es salvo. Si el Señor no lo ha salvado a usted de las maldiciones de la pobreza, no estoy hablando de que tenga yate, ¿no? Pero sí mínimo lo necesario, usted no es salvo. Ah, pero David, tengo dificultades. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero no me venga a decir que usted está aguantando hambre y muriéndose. ¿Por qué el Señor sanaba a los enfermos y les decía no peques más? Antes de sanarlos, primero les perdonaba los pecados. Porque hay enfermedades que vienen del pasado del pecado. Y ya Dios nos tuvo que haber salvado de eso. Oído. Si una persona no cree que Jesús es el que el Padre envió a salvarte, no lo metas en tu casa. Oído. No estamos hablando de que se dañó la plomería y tienes que llamar a un plomero. No estamos hablando de que hay que hacer una construcción, hay que contratar a una gente para que haga la construcción. Bueno sería contratar obreros cristianos, pero es que a veces no hay. Pero díganme una verdad, no sé ustedes si les pasa, pero a mí me pasa. Usted tiene que meter un inconverso a la casa a hacer un trabajo y lo primero que tengo que hacer yo es esconder mis hijos. ¿Saben por qué? Porque se les salen unas palabrotas así de largas que yo no quiero que mis hijos escuchen. Esos albañiles inconversos tienen unas expresiones que a mí no me gustan, que en mi casa no se oyen, que mis hijos no oyen, que no voy a permitir que ellos oigan. ¿Me hago entender? Uy, esa vieja sí que está re buena, mamacita, como para, y eso se sueltan, Dios mío, y uno queda como que... Niños, al cuarto. ¿Verdad o no? Traen unas costumbres. Entonces imagínense, yo un siervo de Dios cristiano, y entra esa persona con una virgen en el cuello, ay Dios mío, con la milagrosa, ¿no? Es que así es que se llama, la milagrosa. Ay Dios mío. Hay gente que todavía tiene sus estampitas y sus cuadritos de imágenes. Nosotros no. Entonces mi hijo me va a preguntar enseguida, papá, ¿y qué significa la palabra, la vulgaridad que echó? Oído, como un niño de 5 años de edad, que está pasando aquí en Colombia, le dice a la mamá que él es transexual. Explíqueme eso. ¿Cómo un niño de 5 años de edad le dice a la mamá que él es una mujer
encerrada en el cuerpo de un hombre. ¿Quién le enseñó eso? En la calle lo aprenden, en los colegios. O en la casa punta de televisión y películas. Por eso, Primordialmente tiene que ser en la casa. sí, pero, Que en la calle no, pero pero lo que digo es que se lo enseñó un adulto. Eso no se lo enseñó otro niño. Eso no lo descubrió él. Por eso la Biblia dice, cuidadito, no lleve a su casa a nadie que no tenga esa doctrina, porque usted va a participar de sus malas obras. Entonces imagínese a mí, David Mencozafra, invitando inconversos a mi casa, y enseguida, ¿qué van a hacer ellos? Ay, tomémonos unas cervecitas, aquí las traje, mire, destape y tomen. Y yo no tomo cerveza. Mis hijos nunca me han visto con un cigarrillo, pero si mis hijos ven a mis amigos, ¿qué hacen mis hijos? Lo mismo. Eso es lo que está. No está el texto diciendo, ay, ustedes los evangélicos, ustedes son religiosos. No, no, no. Es por prudencia. Ey, ten cuidado. Ten cuidado. Te puede hacer daño. Ten cuidado. Ramoncho. Sí, uno debe estar apartado. Uno debe estar apartado de todo, de toda, bueno, de todo el converso, de todo. Es más, hasta ni recibirle alimento ni nada. Bueno, de todas maneras, yo pienso que ahí lo que está diciendo es que cuidado porque es una trampa. Sí. En cualquier, por algún lado le va a poner la pata, o en un chisme, un mal comentario, lo va a tratar de enredar para un mal negocio, para cualquier cosa. ¿Por qué no está, tu corazón no está con el Señor? Mire un error que hay hasta entre cristianos, que es un error que yo le digo a mis amigos, ojo, cuando yo esté con mis hijos, no vaya a hacer esto. Entonces uno está con los chinos y con los amigos, ¿no? Cristianos. Y de repente uno le dice al hijo, tal cosa. Y el hijo no hace caso. Y uno lo va a reprender. ¿Pero qué pasa contigo? Y enseguida el amigo, ay, pero no le grite al niño, no le hable duro. ¿Qué está haciendo? Te está desautorizando delante del pelado. Mire, pelado que aprende que su papá, su mamá se desautoriza, se vuelven rebeldes. Y eso sí es algo que yo le digo a mis amigos, cállate la boca. Cuando yo reprenda a mi hijo, no me diga nada. Si no le gusta, dígamelo aparte. Pero delante del niño no me desautoriza. ¿Cómo los inconversos? Ellos son peores. Hermano David, Hermano David, quería hacer una pregunta acerca de eso. ¿Por qué uno tiene que meterse en lo que otro está haciendo? Es cultura. Ahora, si uno no está haciendo algo malo, matándolo, haciéndole un ejemplo, algo así extremadamente grave, simplemente con la mirada o reprendiéndolo, regañándolo, uy, eso mejor dicho que se les va a acabar el mundo. Y uno ahora se siente, busca que a sentirse mal. No, uno no debe sentir mal. No, que hay que mantener la prudencia, ¿no? La disciplina debe estar por encima de todo, ¿no? Pero es que es cultura. Como estamos en una sociedad que no le diga al niño nada, que no le llame la atención, que no le vaya a estar cuidado, cuidadito, y lo quieren tener en una caja de cristal, esas personas, aun siendo cristianos, quieren que hagan lo mismo con tus hijos. Entonces imagínese un inconverso en tu casa. Por eso Juan dice, mire, si no traen esta doctrina, no los recibas en casa. Porque esas personas, sus pecados no han sido salvados, no ha sido regenerado, no tiene el Espíritu Santo, y esa persona va a llevar a tu hogar cosas que tus hijos no han visto. ¿Me hago entender? ¿Sí? Por ejemplo, esto lo he visto. Usted invita al inconverso a su casa. No solo se le salen malas palabras,
sino que empiezan a hablar mal del Estado, del gobierno, empiezan a hablar mal de... y los hijos oyen. Mire, los peladitos andan pendiente, qué es lo que habla papá, mamá, qué es lo que están charlando, y después van y lo hacen con otros niños. ¿Listo? Oído. ¿Por qué les quise hablar esto? Porque debemos entender que Jesucristo, oído, Jesús el Cristo, es la revelación en el Nuevo Testamento. Pero el Hijo de Dios existía desde antes del Nuevo Testamento. No es una creación. Él es parte de Dios. Alberto, tenías el texto de Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Qué dice, por favor? Sí, señor. Dice, capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, en mayúscula, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Una pregunta. ¿El primer espíritu con qué letra está? ¿Mayúscula o minúscula? Todo está cuando se refiere a espíritu siempre está la primera E en mayúscula. Entonces está mal. No es original. Busquen en la Reina Valera. Ese PDF fue adulterado. Si ustedes llegan a tener una Biblia del Oso original en sus manos, no está escrito así. ¿Quién encontró? Voy a mostrarlo aquí. Miren aquí cómo debe estar. Eso es una de las maneras en que yo analizo enseguida el texto. Isaías, capítulo 11. ¿Dónde está? Aquí. Versículo 2. Y reposará sobre él con mayúscula, pero oído, no debería decir Señor, debería decir YHWH. Y empieza espíritu con minúscula de sabiduría, de inteligencia, de consejo, espíritu de conocimiento. Estas tres palabras espíritu deben ir en minúscula. ¿Por qué? Porque sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor son características del Espíritu Santo. Si yo le coloco en mayúscula, me está diciendo que hay un Espíritu Santo de sabiduría, un Espíritu Santo de conocimiento, uno diferente. Y eso está mal. ¿Sí vieron esa mala traducción? ¿Sí? Por eso a mí me gusta mucho en castellano leer la Reina Valera. Después, si alguien logra conseguir una Biblia del Oso, se va a dar cuenta que ahí está YHWH, porque está la palabra original de Jehová y está la palabra espíritu, una sola, con mayúscula. Bueno, ¿qué horas son? 5:53. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos, Lisette? ¿Cómo vamos, Marle, Delmira? Willington se me fue. ¿Dónde anda Willington? Edilia, Ludari, Marelvis. ¿Están escuchando? Sí, señor. Ahora, ¿por qué hice un paréntesis aquí? ¿Por qué me he demorado tanto en este espacio? Porque si las personas no comprenden que Jesucristo, oído, Jesús el Cristo, es una revelación del Nuevo Testamento, que por eso los judíos no creen que Jesús sea el Cristo, porque esa revelación no está en el Antiguo Testamento. No que no exista, no, sí existe, pero no está aclarada. Por ejemplo, Génesis 3:15, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Génesis 3:15. Vamos a mirar que desde el Antiguo Testamento el concepto sí está.
pero todavía no ha sido completamente revelada. ¿Qué dice ahí? Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya vemos que hay una revelación que Dios le está diciendo a la serpiente que de la semilla, de la simiente de la mujer, del producto de la mujer, alguien le va a herir la cabeza. Y tú le vas a herir el calcañar. ¿Ese alguien quién es? Por eso ese versículo se llama protoevangelio. Ese es el versículo que nos empieza a decir que viene un Salvador. ¿Estamos claros? Viene un Salvador. Alguien que va a ¿qué? A quitarnos la esclavitud de esa serpiente. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en Génesis, en Éxodo, ¿sí?, vemos a un cordero que el día del sacrificio de la Pascua derrama su sangre en las puertas, se coloca, y esa sangre tapa el pecado, y por eso el ángel de la muerte pasa, y al ver la sangre en los dinteles y en las columnas de la puerta, no entra a matar al primogénito. Ahí ya vemos una tipología del Cristo. ¿Qué significa? Que la sangre de él, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista apenas vio a Jesús? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda las palabras de Juan? No. Alberto, no se te oye casi. ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo primero que Juan el Bautista dijo apenas vio a Jesús? Ese es el Cordero de Dios. ¿Qué qué? Que ha venido a quitar el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Éxodo. Y ese es el Cordero de Números 16. Creo. Números 16. O Levítico 16. Déjenme buscarlo. No, Números 16 no es. Es Levítico 16. Levítico 16. El día de la expiación, el carnero, que es un cordero ya mayor, ese es el que quita el pecado. ¿Se dan cuenta? Éxodo. El Levítico, Jesús es el sumo sacerdote. Génesis, Éxodo, Levítico. En Números, bueno, usted va a encontrar en todos los libros de la Biblia la mención de un Cristo, de que alguien va a, por eso dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo de Dios será levantado. Y eso está en Levítico. Ya vamos a terminar, perdón, se está acabando el tiempo, quedan menos de 2 minutos. Por eso quiero, mi deseo es que aprendan la doctrina pesada y que sepan que Jesús ya existía como el ángel de Jehová, el enviado de Jehová, o sea, el que el Padre envió, como el príncipe de los ejércitos, que se acuerdan que la vez pasada les mostré que el ángel de Jehová recibía adoración, que el príncipe que se le apareció a Josué, dice Josué, se postró y le adoró, Josué capítulo 5, a ese príncipe que era una persona, lo adoró. Entonces la única persona que nosotros adoramos es a Jesús, solo que Jesús es una revelación del Nuevo Testamento, él ya existía antes. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, se nos acabó el tiempo. Y los que están aquí